Apreciados amigos, muy buenas tardes. Es mi oración que al escudriñar la palabra de Dios podamos percibir al Santo Espíritu acompañándonos a fin de asimilar las enseñanzas escritas en el libro sagrado. El título de la meditación de esta tarde es El poder de las promesas de Dios y la fragilidad de nuestras promesas. El poder de las promesas de Dios y la fragilidad de nuestras promesas. El objetivo principal de la meditación de esta tarde es contrarrestar la debilidad de las promesas humanas con la solidez de las promesas divinas. Utilizaremos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la historia del apóstol San Pedro en el Nuevo Testamento para ilustrar cómo, a pesar de las mejores intenciones, a pesar de la sinceridad que podamos tener, las promesas hechas en nuestra propia fuerza son vulnerables y a menudo sumamente frágiles que se rompen con muchísima facilidad. Destacaremos en contraposición el carácter inmutable de Dios, enfatizando que sus promesas son la única base segura para la fe y para la esperanza. Y finalmente veremos cómo la gracia y el perdón de Jesús, simbolizados por su mirada, transforman a Pedro, permitiéndole pasar de la arrogancia a la humildad y a la victoria. No son sus propios méritos, sino a través de la fe en Cristo. En resumen, apreciados amigos, apreciados hermanos, la meditación busca convencernos que la verdadera paz, que la verdadera victoria en el cumplimiento de nuestras promesas no se encuentran en nuestras capacidades humanas, sino en la fe inquebrantable en las promesas de Dios. Apreciados amigos, yo estimo que así como yo, más de una vez hemos visto a mujeres y a hombres de principios, personas que encarnan la palabra que dan, que se enfrentan a un mundo que se rige por contratos y letras pequeñas. Hablo de aquellos que hacían tratos con un simple apretón de manos, porque el honor y la honestidad eran su moneda. Digo hacían en pasado, porque estas mujeres y hombres lo subieron antes más que en nuestros días. Sin embargo, a pesar de todo, en nuestro fuero interno, sabemos que esa aparente integridad es un tesoro frágil. Todos hemos sentido la dolorosa lección de una promesa rota, ya sea nuestra o la de otro. Apreciados amigos, en el Antiguo Testamento, aquí en el libro sagrado, en el libro de Éxodo, el capítulo 24, encontramos una historia bastante interesante. Yo quiero invitarlos a abrir vuestras Biblias o en su defecto puedan corroborar estos pasajes bíblicos en algún otro momento, pero acompáñenme en la lectura. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos,
Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Apreciados amigos, el pueblo de Dios, recién liberado, habían visto la mano de Dios, liberándolos del cautiverio. Habían cruzado el mar Rojo en tierra firme. Estaban llenos de fervor y declararon: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 3 y versículo 7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. En el versículo 7 se añade una palabra más y dice: y obedeceremos. El pueblo de Israel decía: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero esa promesa, sincera en el momento, se disolvió como la nieve bajo el sol. ¿Por qué? Apreciados amigos, porque como un eco de esa historia, la experiencia nos enseña que nuestras resoluciones, que nuestros compromisos, que nuestras promesas con Dios y con nuestros semejantes son tan endebles como la telaraña. Sin embargo, apreciados amigos, hay una noticia que rompe la oscuridad de esta realidad. El Evangelio no es un llamado a esforzarnos por hacer promesas que no podamos cumplir, sino a creer en promesas que tienen un poder invencible. Hay un camino más excelente para encontrar la paz y para encontrar la victoria. Apreciados amigos, así como en el Antiguo Testamento tenemos algunas experiencias, y en este caso relacionadas al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento también encontramos la promesa de un apóstol de Jesús, una promesa que se quiebra. Encontramos la historia de Pedro, apreciados amigos, ilustrándonos la debilidad humana. Imaginemos a Pedro en la última cena. Su corazón latía con un amor inmenso por su maestro. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que lo abandonarán, Pedro, con la seguridad de su fe, hace una declaración sumamente audaz. Él dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo quiero invitarlos a leer textualmente en el libro del apóstol San Mateo, el capítulo 26, los versículos 33. Dice la palabra de Dios: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo:
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Fue una promesa, apreciados amigos, de una devoción sincera, pero hecho con arrogancia de la confianza en sí mismo. Jesús, que todo lo sabe, anuncia la negación de Pedro. Y los escritores en el Nuevo Testamento lo registran, aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 26, en el libro de San Marcos, el capítulo 14, en San Lucas, el capítulo 22, en San Juan, el capítulo 13, se registra precisamente las palabras del apóstol Pedro. Nunca me escandalizaré. Sin embargo, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa misma noche, dice el registro bíblico, el miedo lo acorraló y en la oscuridad del patio del sumo sacerdote, el valor de Pedro, su autoconfianza, se desvaneció. 3 veces lo negó. La palabra que había prometido con tanta pasión se rompió en pedazos. Pedro, dice el registro bíblico, estaba sentado fuera en el patio. Y pronto se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, delante de todos, dijo, no sé lo que dices. Saliendo por la puerta, le vio otra joven y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús el Nazareno. Dice la palabra de Dios que él lo negó bajo juramento por segunda vez. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, dice la palabra de Dios, cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice la palabra de Dios que él salió fuera, corrió por esas calles oscuras, probablemente, y lloró amargamente. El hombre que se había jactado de su fidelidad se encontró indefenso ante su propia debilidad, enredado en la trampa de sus propias mentiras. La lección de Pedro, apreciados amigos, es un espejo para nosotros. Sin importar cuán pura sea nuestra intención, nuestras promesas, apreciados amigos, son extremadamente vulnerables. Mejor dicho, no tienen ningún crédito en absoluto. Apreciados amigos, concentrémonos un momento en la redención de Pedro a través de la compasión de Jesús, en la promesa que restaura la mirada de Jesús. La historia de Pedro, apreciados amigos, no termina con su fracaso. El evangelista San Lucas, el doctor Lucas, ¿no es cierto?, acucioso él, nos revela un momento de sublime ternura. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. La frase
Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Proviene de las Sagradas Escrituras. De este Evangelio, del Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, el versículo 61. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué dice? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Decía que nos concentremos un poco en estas primeras palabras de este versículo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Se describe un momento crítico en el que Jesús, tras haber sido negado 3 veces por Pedro, lo miró justo cuando el gallo cantaba. No fue una mirada de reproche o de condena. Fue una mirada que atravesó su miedo, que atravesó su vergüenza. Una mirada que susurraba compasión. Una mirada de perdón. Una mirada de un amor incondicional. En ese instante, la arrogancia de Pedro se hizo añicos. Se acordó de las palabras de su maestro y salió a la oscuridad para llorar amargamente. Sus lágrimas no eran solo el remordimiento, sino de un quebrantamiento que era en sí mismo la clave de su propia redención. Al fin, Pedro se vio a sí mismo como realmente era, un hombre imperfecto que necesitaba necesariamente de la gracia de Dios. Apreciados amigos, apreciadas amigas, una mirada de Jesús puede transformar nuestras vidas para siempre. Con esa tierna mirada Jesús decía: Pedro, Pedro, cuánto lamento que hayas caído. La mirada de Jesús no condenaba a Pedro. La mirada decía: lo siento, Pedro, estoy contigo, no te sientas mal, yo te comprendo. El Señor, apreciados amigos, comprende nuestra naturaleza. Sabe que somos y nos dice de todos modos: te amo, te compadezco, te perdono. Alabado sea el Señor. Alabado sea por su amor. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, dice la palabra de Dios, cantó el gallo. Pedro salió afuera y lloró amargamente, abandonando apresuradamente al grupo. Corrió por esas callejuelas oscuras hasta el Getsemaní, el lugar donde Jesús se había postrado mientras sudaba gotas de sangre, arrojándose al suelo sobre las huellas que dejaron las rodillas del Maestro cuando Jesús oró. Deseó morirse. ¿Alguna vez, apreciado amigo, te has sentido tan mal contigo mismo que a veces hasta te has aborrecido? Por eso, apreciados amigos, por favor, nunca condenemos a nadie, nunca acusemos a nadie, nunca busquemos justicia por nuestros medios. Jesús dice: mía es la justicia, porque la persona que hace mal se condena a sí misma. No valgo para nada, dijo Pedro. No sirvo para nada, soy un fracasado. ¿Cómo podré llegar a ser un apóstol? Sin embargo, algo había pasado. Por fin, Pedro había caído sobre la roca. Su orgullosa arrogancia se había quebrantado. Su jactancia se había desvanecido.
Por fin había llegado a conocerse y por eso le permitió saber ahora que él estaba convertido. Preciados amigos, preciados hermanos, el Evangelio no es una nueva ley para que la sigamos con sufrimiento, sino la increíble noticia de que las promesas de Dios son la única roca sobre la que podemos edificar nuestra vida. A diferencia de las promesas humanas, que son tan frágiles como la telaraña, las promesas de Dios son inquebrantables. Yo quería ilustrar la fidelidad de las promesas de Dios y no encontré sino, desde mi perspectiva, la mejor composición de la letra de un himno que se canta, que se entona en toda su verdad y belleza. Todas las promesas del Señor Jesús, dice el himno, el Señor por su palabra cumplirá. Grandes, fieles, son todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. El himno adventista, todas las promesas del Señor Jesús, es un canto de fe y confianza en las promesas divinas. Y su historia definitivamente está ligada a la vida de su autor. Russell Kelso Carter vivió por los años 1849 a 1928. Es el autor de este himno. Él no solo fue un talentoso compositor, sino también fue un atleta, un académico, un maestro, un pastor, médico y escritor. Mejor dicho, más preparado que un yogur. A lo largo de su vida, dice la historia, que enfrentó problemas de salud, lo que hizo que las promesas de Dios que había plasmado en su himno se volvieran una realidad y un apoyo integral en su propia experiencia. El himno Todas las promesas del Señor Jesús fue escrita por Carter antes que él mismo experimentara una sanación milagrosa. Él había sufrido de una enfermedad grave y en su momento de desesperación se aferró a las promesas de Dios. El himno se convirtió en un pilar de su fe personal y la experiencia de su sanación posterior lo reafirmó en la convicción de que Dios es fiel a su palabra. El himno es un testimonio de fidelidad, de la fidelidad de Dios. Y se centra en la idea de que sus promesas son un apoyo poderoso para la fe de los creyentes. Las estrofas y el coro resaltan cómo las promesas divinas brindan fuerza, brindan gozo, victoria sobre el mal en la vida espiritual, en la vida terrenal. Es un canto que invita a la confianza plena en la palabra de Dios. El texto representativo del himno dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. El estribillo, el coro, dice: grandes, fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando, sé que para siempre en Él, paz eterna, el mundo gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrestre, dice la letra de este himno. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal.
Apreciados amigos, apreciados hermanos, Dios no está atado a lo que le prometemos. Él está comprometido con lo que nos ha prometido. Dios no está atado a lo que le prometemos. Él está comprometido con lo que nos ha prometido. Después de la resurrección, Jesús no le recriminó a Pedro. Después de la resurrección, el apóstol San Juan nos dice que Jesús lo probó 3 veces. ¿Sí se acuerdan? Una mañana junto al lago, dice el relato bíblico, el Señor Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usando el verbo ágape 3 veces, ¿me amas? Y Pedro, ya transformado, respondió desde la humildad de su corazón. El Evangelio dice, le dijo por 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntaran por 3ª vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fue entonces cuando Jesús lo restauró completamente, dándole una nueva misión, dándole un nuevo poder. Ahora miren a Pedro, apreciados amigos, en el Pentecostés. Ya no era el hombre impulsivo y arrogante, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Se paró valientemente ante el mundo para proclamar la salvación en el nombre de Cristo. Ese día, dice la palabra de Dios, se añadieron a la iglesia 3,000 personas. La roca que había fallado en su propia fuerza, ahora estaba firme sobre la única y verdadera roca, Jesucristo. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, les dijo, gobernantes de todo el pueblo, ancianos de Israel, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, resucitó de entre los muertos. Esta es la piedra, la reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha debido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Apreciados amigos, la cursiva es mía. En ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres podemos ser salvos. Podemos pedirle a Jesús que nos regale una mirada como a Pedro, y que cuando las olas nos levanten a los aires, nos anime a confiar en sus promesas, que siempre son valiosas y poderosas. Solo entonces, apreciados amigos, tendremos paz y victoria. Determinar el número exacto de las promesas de Jesús en la Biblia es una tarea muy compleja. No hay una cifra oficial o universalmente aceptada. Esto se debe a varias razones, definitivamente. A la definición, por ejemplo, de promesa. Lo que para una persona es una promesa directa, para otra puede ser una declaración simplemente, una exhortación o una verdad general. Por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Es una declaración sobre la naturaleza de Jesús, sobre su propia naturaleza. Pero muchos la interpretan como una promesa implícita de que al seguirlo se alcanza la vida eterna. ¿Sí me entienden? Entonces la definición de promesa no está consensuada. Otra razón podría ser la interpretación de los versículos. El contexto y la traducción de los versículos influyen en cómo se percibe una promesa. Algunas afirmaciones de Jesús pueden ser entendidas como promesas a un grupo específico. Tal vez a todos los creyentes. En fin, el conteo de las promesas todavía no ha sido determinada del todo. No existe un índice o una base de datos oficial que catalogue cada versículo como una promesa. Algunos historiadores dicen que existen 1800 promesas en las Sagradas Escrituras. Otros, tal vez más atrevidos, dicen 3000 promesas en toda la Biblia. A pesar de la falta de un número exacto respecto a las promesas divinas, sí se pueden identificar algunas de las promesas más importantes, las más conocidas de Jesús, que son la base de la fe cristiana. Por ejemplo, la promesa de la salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de la presencia del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La promesa del descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La promesa de su presencia constante con sus seguidores. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En resumen, apreciados amigos, más que el número exacto respecto a las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras, lo importante es la certeza de que las promesas de Jesús son la base de la fe cristiana y ofrecen esperanza, paz, consuelo a los creyentes. Yo quiero, apreciados hermanos, invitarles a que dejemos de lado la inseguridad de nuestras propias promesas. Nuestras promesas, las nuestras, siempre nos dejarán con la sensación de no ser suficientes. En lugar de eso, pongamos nuestra fe en las promesas de un Dios que no puede fallar. Él nos ofrece un perdón y un amor que no se basan en nuestros méritos, sino en su fidelidad. Permitamos que su mirada compasiva nos alcance en la oscuridad de nuestros fracasos. Recordemos, apreciados amigos, Él no nos condena, Él nos levanta, porque la promesa del Evangelio es esta: somos amados, somos perdonados y la victoria nos espera en Él. ¿Estamos dispuestos a dejar la arena de nuestras propias promesas para edificar nuestra vida sobre la roca eterna que es Jesús? Él nos está esperando, apreciados amigos, con los brazos abiertos. Permitamos que esa mirada compasiva de Jesús nos alcance en la oscuridad de nuestros propios fracasos. Él no nos condena, Él nos levanta, porque la promesa del Evangelio
es que nosotros somos amados, somos perdonados y nos espera la victoria en Él. Estamos dispuestos a dejar la arena de nuestras propias promesas para edificar nuestras vidas sobre la roca eterna que es en Cristo Jesús. Nuestro amado Salvador, apreciado amigo, apreciada amiga, Jesús de Nazaret, el día de hoy nos está esperando con los brazos abiertos. Hoy, apreciados amigos, es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y pronto nuestro Redentor. Que Dios nos cuide y nos bendiga siempre. Buenas noches.